Saludar a todos y sean bienvenidos a la clase número 3 de programación Texas en TI Basic. Ahora lo que vamos a ver son los comandos condicionales. ¿A qué me refiero? A que en programación en general es necesario tener de la mano estos comandos para cualquier tipo de programa que uno quiera crear. ¿A qué se refiere el comando condicional? Lo explico rápido y concreto. Nosotros entre nuestras distintas operaciones de programación y para crear programas, a veces nos topamos, o en su mayoría, que tenemos que hallar dos resultados. Entonces, estos resultados, ¿de qué dependen? Dependen de una condición o una comparación de valores iniciales para escoger uno u otro. Entonces, la parte condicional nos ayuda a escoger entre un valor y otro. Y por eso se llama condicional, porque nosotros tenemos que partir de una condición. Yo tengo un valor A y un valor B, haciendo como un ejemplo. Entonces, podemos comparar que A sea mayor a B. Y si A es mayor a B, nosotros nos vamos por el resultado 1. Y si en el caso de que no cumpliera esta condición, nos vamos al resultado 2, para hacerlo de una forma genérica el ejemplo. Y se entienda que nosotros usamos esta condición o esta comparación de valores para llegar a un resultado o a otro. Entonces, a esto es a lo que nos ayuda y lo que vamos a ver ahora. A la idea de programación, nosotros agregamos calculadora, podemos menú, funciones y programas, editor de programa, uno nuevo, y le puedo poner comando / if, tipo programa, acceso a librería pública y ok. Y lo voy a llevar a una vista de computadora para que se vea mejor. Entonces, ¿qué comando usamos para hacer esas comparaciones? Ya entrando al tema directamente. El comando que usamos ahora y que vamos a ver se llama comando if, que en este caso, como bien ya saben todos, la práctica y la costumbre hace que uno ya se familiarice con estos. En este caso yo voy a ir explicando que el comando if, como saben, significa sí. Entonces, de esa comparación vamos a partir. ¿Cómo funciona el comando? Aquí tengo una referencia de cómo usamos el comando en la programación de la calculadora y lo indico, ¿no? Entonces, yo voy a poner primero el comando if, como ven acá. Luego del comando if, el siguiente que tengo que escribir es la condición que me ayuda a comparar, o esto es una comparación, y luego debo cerrarlo con un comando que se llama then. Entonces, luego de eso yo ya tengo que ir, siempre que abro un comando if, tengo que cerrarlo con su end if. Ahora, en este ejemplo que he hecho para indicarles cómo funciona, yo puse, ¿no?, que entre el comando if y cuando lo cierro, puedo hacer los cálculos. Por eso puse acá, cálculos, o las operaciones que yo necesite, en el caso que se cumpla. Y luego yo puedo sacar estos valores como resultados aquí afuera, luego de haber hecho la condicional. ¿A qué me refiero? A que todos los valores que estén dentro de este comando que ya vamos a usar en la calculadora se van a realizar si cumple esta condición. Entonces, nuevamente ya yo lo voy a ver como si lo entendiéramos de una forma en español. ¿A qué me voy? A que la idea central de que a uno se le quede esto es que lo entienda como si lo estuviera leyendo, ¿no? Esa es la idea de la programación. Es como que yo le diera órdenes a la calculadora o lo que estoy programando para decirle qué quiero que haga, más que verlo como simples comandos en inglés. O sea, ¿a qué me voy? A que yo lo voy a interpretar de esta forma. Como les decía, si la condición se cumple, eso yo le adiciono, si la condición se cumple, entonces, y así es como se lee, ¿no? Así es como el programa
lo lee en el momento que lo ejecutamos. Yo realizo la operación, eso es lo que te dice. Luego se cierra la condicional y te da los resultados. Así es como vamos a trabajar con esta parte. Entonces, con esa explicación breve de funcionamiento, venimos acá y nosotros ya hemos abierto un programa con comando if. Y empezamos con el primer programa de ejemplo. Hemos puesto comando if y ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir dos variables locales a, b para que estén dentro de este programa y no estén en otros archivos. Esos son los que vamos a comparar. Luego vamos a declarar otra variable que sea resultado 1 y otra variable que sea resultado 2. Entonces, ya entrando a la programación, le voy a poner sí. Voy a cerrar con el then y como costumbre, como les digo siempre, yo lo cierro el comando que estoy usando. ¿Qué viene luego de el if? Viene la condición. Entonces, ¿qué es? En este caso yo voy a hacer, según la explicación que les hacía, voy a comparar los dos valores. Yo voy a poner si a control igual, y aquí tengo los valores de comparación que puedo usar con este comando. El mayor, el menor, el desigual, mayor igual, menor igual y el evaluador, ¿no? Entonces yo pongo si a es mayor que b, entonces, y aquí adentro voy a ponerle operaciones. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Ya he declarado las variables que voy a usar, ya he hecho el uso del comando if y me falta ponerle valores. Entonces yo voy a poner a que sea igual a 2, como un ejemplo rápido y breve para que se entienda. En este caso yo tengo que ponerle de la forma de asignarle las variables. A va a ser igual a 2 y b va a ser igual a 3. Yo ahí ya he asignado valores a mis variables. Entonces con eso yo le voy a poner aquí, si a es mayor a b, yo voy a poner this, el resultado, estoy poniendo un texto, el resultado es, y aquí yo puedo poner, ¿qué es lo que voy a hacer? Si a es mayor a b, yo voy a hacer una operación, ¿no? Voy a poner el resultado usando la variable que tengo. El resultado va a ser igual a más b. O sea, si a es mayor a b, voy a hacer que se sumen, ¿no? A eso es a lo que me voy. Entonces yo voy a poner this y voy a poner el resultado es, dos puntos, solo es un mensaje que va a acompañar, y voy a poner que me imprima o aparezca en la pantalla el resultado. Y luego de esto, como siempre, yo hago clic derecho en este caso y me voy a verificar sintaxis de almacenario. Y ya tenemos nuestro primer pequeño ejemplo del conditional if. Entonces yo me voy de nuevo a la pantalla de operaciones y me voy a la tecla bar, comando if, llamo al programa y le pongo enter. Si se dan de cuenta, me da hecho, como que el programa ya corrió, ya se ejecutó. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque no hay nada. Ahora viene mi explicación. Como yo estoy haciendo un comando condicional, como les dije, esta línea de código que encierra el comando if solo se va a ejecutar, o sea, va a leerlo, si es que vale la idea de la explicación, si es que se cumple la condición. Eso es a lo que me iba. Entonces, ustedes mismos vean, ¿no? Si yo le digo, si a es mayor a b, entonces se ejecuta el resultado 1 y me imprime la variable resultado, que es la suma de a más b. Pero en este caso yo le digo, ¿no? Yo ya lo leo. Si 2 es mayor a 3, resulta que no es mayor. Entonces, simplemente cuando empieza a leer esta línea de código, como ya no es mayor, ahí acaba el programa y no me pasa nada. O sea, no imprime nada porque no se cumplió la condición. Ahora, si yo aquí pongo 4 y nuevamente verificar sintaxis de almacenar, vuelvo a llamar al comando if y pongo enter. Ahora nuevamente, si se dan cuenta, 4 es mayor que 3, entonces
sí cumple, y por eso es que ya me aparece el resultado. Todo este comando siempre va a estar en función de esta condición. A eso es a lo que me voy, que la condición es importante. Entonces nosotros ya podemos comparar valores y podemos ya programar con esto según lo que nos convenga. Entonces, hasta esta parte yo creo que el ejemplo es sencillo. Ya hemos visto cómo funciona un comando if. Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a ir con más variaciones de cómo usar el comando if y al final acabaremos con un ejemplo más explicativo que tengo acá. Tenemos el comando simple if. ¿Qué es lo que le vamos a adicionar? El comando tiene otra palabra. El comando tiene otra palabra exclusiva que se puede usar aparte de esto, de lo que ya hemos usado. ¿A qué me refiero? Yo aquí tengo el end if. Entonces, yo aquí ya saben, le pongo la condición. Si cumple la condición, ¿se dan cuenta? Quédese esto como si fuera un sí. Si cumple la condición. Pero en este comando existe igual el no. ¿Se dan cuenta? Aquí es si cumple. Entonces yo puedo agregarle el no. ¿Cómo se le agrega? Con esta palabra exclusiva que está en medio del if y el end if. El else, que se interpretaría como si fuera el no. Para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo le digo, como ustedes pueden ver, si cumple la condición, entonces aquí yo hago una operación. Pero si no cumple, yo puedo decirle que haga otra operación porque no cumple. ¿Se dan cuenta? Entonces ya he completado un if más entero, si lo quieren ver así, con más opciones por el momento. Entonces vamos a hacer uso de eso. Simplemente dentro del if y del end if, yo voy a poner else. Y si se dan de cuenta, ya me aparece como un comando de programación. Entonces, dentro del else es como si fuera, si no cumple, yo le voy a poner, igual puedo ponerle el resultado es, y yo le puedo poner resultado 2. Pero en este caso yo quiero que me haga el resultado 2, yo quiero que sea a menos b. Se dan cuenta que haga la resta. Entonces, aquí yo le voy a agregar el resultado 2, el resultado 1, para que vean la diferencia. Entonces yo simplemente nuevamente verificar sintaxis y almacenar. Ahora vamos a ver cómo funciona. Para este caso yo le voy a cambiar el valor para que a sea menor y que me vaya por la opción del no. Pongo verificar sintaxis y almacenar y me voy a variable. Comando if y yo pongo enter. Y como pueden ver, primero entra. ¿Cómo hacemos la lectura? Nuevamente les explico, ¿no? Si vamos a ir por pasos. Entonces, si A, lo veremos para que se entienda. Si 1 es mayor que B, en este caso no lo es. Entonces aquí es donde no entra. Entonces directamente el comando se salta al else. Entonces como no, aquí sí cumple. Te dice no es. Entonces entra y ejecuta la operación y te da el resultado y luego se cierra. Algo adicional a eso, como pueden ver, yo puedo poner aquí un this y el resultado que está fuera de mi condición yo lo puedo imprimir igual fuera. O sea, ¿a qué me refiero? A que puedo hacer, luego de usar esa condición, puedo hacer operaciones con esta comparación con otras variables luego de haber elegido cuál de las dos usar. ¿Se dan cuenta? Entonces yo para eso voy a definir otra variable c, en este caso que sea con un valor de 20, eso es indistinto para el ejemplo, y yo voy a poner aquí, ¿no? En este caso yo voy a poner que la variable d sea c más resultado, pero se dan de cuenta que yo le he designado resultado 1 y 2. Para que me elija entre las dos, dense cuenta, no es necesario ponerle resultado 1 y 2. Como ya saben, si cumple una condición va a entrar a uno y va a entrar al otro. Entonces, uno se puede manejar ya teniendo más idea
sin necesidad de denominarle por separado, que es algo en lo que la mayoría se complica. Simplemente ponerle un valor y va a elegir entre cualquiera de los dos para que trabajarlo afuera. A eso es a lo que me voy. Entonces yo quito esto y simplemente le pongo el resultado. De aquí le voy a poner suma total, si quieren, va a ser igual, coma D, y yo pongo verificar sintaxis y almacenar y veremos qué pasa. En este caso yo le voy a poner aquí que sea mayor para que se sume y luego se vuelva a sumar. Nuevamente verificar sintaxis y almacenar, me voy a la ventana de operaciones, comando if, y le pongo, ¿no?, el resultado. Primero en la condición entra si cumple, 4 es mayor que 3 y lo suma, ¿no? 4 más 3, 7. Luego de eso salimos con ese valor de 7, hace la lectura de la variable c que vale 20 y luego hace la operación de suma entre la variable c y el resultado que he elegido de estas dos. Entonces d va a ser igual a c más el resultado y yo quiero que me imprima la suma total, que sería 27. Y así es como funciona el comando if y lo puedo usar con operaciones. Ahora vamos con otra forma de usar el if. Entonces vamos a crear un nuevo documento, agregar calculadora, y ¿qué es lo que ahora vamos a ver? Vamos a hacer el uso del mismo comando de selección if, pero en este caso se le llama if anidado. ¿A qué se le llama eso? Entramos a la explicación. Yo tengo aquí un if, ¿se dan cuenta? Y aquí lo cierro. Entonces, en mayoría de nuestros problemas o programas que queramos crear, no siempre solo hay una condición. Le podemos poner aquí condición 1. El proceso, varias condiciones para seleccionar qué operación vamos a realizar, que ese es el objetivo de este comando, que es muy usado en muchas partes de programas, no solo en la programación de la calculadora, sino en programación en todo tipo de aspectos. Tenemos que usar más de una condición. En resumen, entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente se le llama anidado porque podemos introducir la otra condición de esta forma, añadiendo dentro del mismo comando if otro, condición 2, y obviamente igual lo cerramos. Y así consecutivamente, o sea, podemos poner todos los if dentro de otro las veces que necesitemos una condición, y así consecutivamente. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Que siempre tenemos que tener, por eso les decía el consejo de que yo abro uno y lo cierro, yo abro uno y lo cierro. Tenemos que tener ese cuidado de no cometer el error de equivocarnos al escribir el comando y no saber con cuál se une o se cierra para que nos dé el error, ¿no? Es una recomendación que se les da. Vamos a crear un programa, insertar, ahorita estoy trabajando desde el emulador, editor de programa, uno nuevo, le pongo un nombre, yo le puedo poner if anidado, tipo de programa en librería pública, para que me aparezca en mi tecla bar, le doy OK y ya me aparece el programa. Aquí tengo mi pantalla normal y aquí está mi programa que se ha dividido. Yo le puedo poner control 4 y se parte a la mitad para que se vea como estábamos manejándolo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner, para hacerlo simple y se entienda, variable A, le voy a poner 2, variable B, le voy a poner 3, variable C, le voy a poner 1. Y ahora sí, ya tengo mis 3 valores. ¿Qué voy a hacer en este ejemplo con mis 3 valores? Voy a comparar los 3. Entonces empezamos. Si A, control igual, voy a poner si A es menor que B, entonces, y nuevamente como les decía, yo lo primero que hago es cierro ese comando if, listo. Ahora sí voy a usar otro, si A, nuevamente, es menor que C, en este caso trabajando con las 3 variables, vuelvo a cerrar mi comando if. Listo, ya tengo mis 2 comandos para hacerlo simple. Y yo quiero, si cumple esas 2 condiciones, voy a poner this, voy a poner simplemente un mensaje. A es menor que todos los demás valores, no un mensaje largo. Simplemente un mensaje para el ejemplo, pero mi objetivo es que vean cómo funciona. Entonces yo
vengo a mi tecla de operaciones, a mi pantalla de operaciones, tecla variable, if anidado, llamo al comando y aprieto enter. Entonces en este caso, como pueden ver, nuevamente no nos da ningún resultado por el hecho de que cómo está funcionando el programa, que es la forma en la que uno ya interpreta qué es lo que está programando, no son simples comandos o códigos, que es lo que se quiere lograr para que uno lo haga de una forma más cotidiana y se le haga más familiar. Entonces yo voy a poner si, en este caso A vale 2. Si 2 es menor que B, de entrada 2 es menor que B, sí. Hasta ahí todo bien. Vuelve directamente al siguiente comando, que dice que si 2 es menor que 1, entonces del hecho de que ya no cumpla con una simple condición, ya no me aparece nada. Ese es el motivo. Y ahí acaba, ¿no? Si no cumple, ahí acaba de leer. Hasta aquí se queda leyendo el programa y listo. Por eso acaba la lectura. Entonces yo, para que tengan más idea, aquí le puedo poner, ¿no? Para que vean lo que estoy diciendo. Un mensaje intermedio entre el primer if. Puedo poner es menor que B, pero no menor que C. ¿Se dan cuenta? Ahí puedo poner para que vean lo que les he dicho, que ya me dio un mensaje. Entonces yo nuevamente variable if anidado, le pongo enter y es lo que les decía. Yo le pongo el mensaje porque me dice entra nuevamente. A es menor que B, sí, pero me dice que hasta ahí lee, no cumple la condición y simplemente me bota esto impreso en la pantalla, porque me dice que sí es menor, pero no menor que C. Entonces yo ya puse un mensaje indicativo para que vean cómo está funcionando el programa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora yo lo quito de acá esto y simplemente le doy verificar sintaxis y almacenar. Y ahora sí vamos a hacer que cumpla las dos condiciones. Entonces variable if anidado, enter. Y ahora sí, ¿no? Me dice que A es menor que B y A es menor que C, entonces me da el mensaje que yo le puse, ¿no? Que A es menor que todos los demás valores. Y así yo ya estoy cumpliendo con mi condicional, que es anidado. Bueno, ahora continuamos con el último ejemplo, que ya va a ser un poco más avanzado. Vengo a nuevo documento, agregar calculadora, insertar un nuevo programa, nuevo, y yo en este caso le voy a llamar curva simple. Nuevamente publico y ok. Voy a la siguiente pantalla, le pongo control 4 para que se vean las dos pantallas, la de programación y la de operaciones normales que cotidianamente usan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejemplo? Claramente usando y haciendo aplicación del comando if. Aquí es un programa para carreteras, para los que tienen familiaridad con estos temas, y se le llama curva simple. ¿A qué me refiero? A que tenemos un camino y nosotros queremos determinar de esta curva, como pueden ver, el radio, que aquí está pequeño, pero sería el valor R, ¿no? Para explicarlo de una forma que todos entiendan qué vamos a hacer con el ejemplo. Y en este caso, nosotros tenemos que elegir para poder diseñar esta curvita. Tenemos que decidir entre si es un camino, como pueden ver acá, o es una carretera. ¿Qué valores definen eso? ¿Cómo voy a elegir? Ya estamos viendo la idea de cuando ustedes quieran crear un programa, cómo lo interpretan, ¿no? Cómo es que llevan esas operaciones a volverlo en programación para volverlo en el programa y que realice las operaciones. Estamos interpretando. En este caso, nosotros tenemos dos variables que nos indican cómo vamos a elegir, que sería, en este caso, Emax, que es el peralte máximo, pero lo podemos manejar como variable Emax, y la velocidad. Luego de que estos dos valores definen si es camino o carretera, nosotros recién podemos entrar con una formulita de valor F, como pueden ver, dependiendo cuál vamos a usar. Y este valor F se encuentra acá, en la fórmula, la velocidad también y Emax también. Con eso
hallamos el valor de R, que en este caso le llamamos R mínimo, ¿no? Por eso está así. Y entonces esa es la forma en la que vamos a trabajar ahora para hallar el valor de R. Con esa explicación entramos a la programación del programita ya de una forma un poco más rápida y avanzada. Entonces, ¿cómo iniciamos? Yo voy a definir local, velocidad y Emax. Estoy definiendo dos variables locales. Ahora vamos a hacer uso de lo que ya habíamos aprendido en las anteriores clases, que es el request. Entonces yo voy a poner introducir velocidad. Estoy usando el comando request para que me lance una ventana emergente de introducir datos. Yo defino como la variable b. Nuevamente el request, le voy a poner introducir peralte máximo. Dos puntitos, es un mensaje y yo le pongo Emax. Algo importante para hacerles recuerdos, se dan de cuenta, dependiendo de qué programen, yo siempre hago referencia a las variables con el nombre que les corresponde, ¿no? Para no perderse y en el mismo programa para saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces entramos a la condición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que marcar los parámetros. ¿A qué me refiero? La velocidad, en este caso, la velocidad está entre los valores de 30 a 80 y de 80 a 120. ¿A qué me refiero? A que 80 es un valor entre esos dos. Entonces podemos hacer uso de este valor. 30 está arriba y 120 abajo. ¿Se dan cuenta? Valor 80 es el valor intermedio que nos puede ayudar a hacer la comparación. Y en Emax no hay problema, no es 7 o es 8. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero vamos a abrir el if. Then, ya estoy haciendo uso del comando. Voy a poner end if. Y entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar ahora? ¿Cómo es la condición? Yo voy a poner si b, hablando de la velocidad, control igual, es menor que 80, que es nuestro valor intermedio límite, vamos a decir que es un camino, ¿se dan cuenta? Y si es mayor, o sea, si no cumple, ya dense cuenta de cómo lo estoy interpretando, es una carretera. Pero no solo depende de una condición, depende de la segunda. Entonces, ¿cómo hacemos directamente cuando tenemos dos condiciones? Otra forma del if es usando un comando que se llama AND, que nos ayuda a comparar no solo una condición, sino varias. Entonces, en este caso tenemos dos. Usamos el comando AND, que significaría en español y, o END, si quieren interpretarlo como ustedes lo lean. Yo pongo Emax, ¿no? Aquí voy a poner Emax, va a ser igual a 7. En este caso, como pueden ver, si es menor a 80 y es igual a 7, yo quiero que me haga esta formulita de f, del valor de la variable f. Pero, ¿a qué me iba? A que nosotros cuando asignamos variables, lo hacemos así, a la asignación de una variable es dos puntitos igual y le asignamos cualquier variable. En el comando if, cuando queremos comparar valores directamente, como pueden ver aquí, se usa el valor igual. Ya no hay dos puntos porque no estamos designando ninguna variable, sino simplemente estamos comparando un valor con algo que queremos. Entonces es directamente igual. Con esa aclaración, yo aquí puedo poner un mensaje. This, si cumple eso, es un camino. Entonces yo quiero que me haga la operación de f, asigno la variable f y es 0,265 menos b sobre 602.4. Entonces yo voy a hacer eso. 0.265 menos, ya con operaciones incluidas, como pueden ver, velocidad y 602.4. Listo. Yo quiero que me realice esa operación. Ahora, ¿cómo trabajamos con la otra opción? Una alternativa que tenemos ahora, como pueden ver cómo es que se la trabajo, como lo estoy trabajando yo, es que como solo tenemos dos condiciones, o sea, dos valores a comparar
o dos resultados dependiendo de lo que tenemos, en este caso es camino o carretera, podemos hacer simplemente uso de un if, y en este caso es donde entra, ¿no? Que este sería el if, el sí, para que me entiendan, y aquí podemos hacer el no, ¿se dan cuenta? Directamente. Eso ya es cuestión de práctica y de entender la lógica, ¿no? Un no por el hecho de que si no cumple, nosotros nos vamos a la opción de carreteras. Si uno quiere ser más riguroso, puede usar un if, o sea, un if dentro de otro, ¿no? Si no cumple, como les explicaba, puedo usar otro if y usando todo esto nuevamente. ¿Se dan cuenta? ¿A qué me voy? A que en el uso de los comandos, como pueden ver ahora, depende de la lógica de cada uno. A eso me voy, de que uno lo usa según lo que entiende su lógica. Y a eso es a lo que me refiero con que uno le dice qué es lo que queremos que haga. No es que el programa se hace solo, ¿no? Entonces puede haber miles de alternativas para programarlo. A eso es a lo que me voy. Entonces, con esa aclaración, yo simplemente voy a hacer en este caso un uso de un else, ¿no? Si no cumple eso, yo digo que directamente es una carretera. Entonces, me facilito el comando o la programación, si quieren verlo así. Yo pongo nuevamente F. Como han visto, el valor de F, si me da uno, si no me da el otro, no hay problema de que haya dos Fs. Como les digo, si no cumple una condición, simplemente en este comando if me va a dar solo un valor de F, no me va a dar dos, dependiendo de qué condición cumpla. Entonces, en este caso, F es 0,193 menos B sobre 1134, ¿no? Eso es lo que voy a poner. Y las operaciones menos control división, velocidad sobre 1134. Y en este caso yo voy a poner aquí también dist f, ¿no? F es igual, coma f. Para hacerlo más rápido, control C. Puedo hacer eso también, control B, teniendo cuidado de que se copie de manera correcta. Y hasta aquí yo ya he cumplido con mi comando condicional. Para que vean la parte que estamos viendo. Un if, cierro con el end if, le he puesto un else intermedio y dependiendo de la condición me va a realizar, si cumple, va a realizar esto, que le he puesto como camino. Y si no cumple, si no cumple, yo le he puesto aquí, tengo que cambiarlo, ¿no? Dist, ahorita estoy viendo los errores que comete cualquiera, ¿no? Dist, carretera sería. Carretera. Entonces, si no cumple es una carretera. Y hasta ahí ya tenemos la parte importante. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Saliendo de eso, yo voy a poner un texto que es una ventana emergente que solo me da un mensaje, radio mínimo. Esto es solo para tener referencia de ver cómo funciona el programa. Y voy a poner radio mínimo, ¿no? Radio mínimo, rmin, la variable. Y voy a usar la formulita, ¿no? Acabando ya con el programa, velocidad al cuadrado, 127 por Emax más F. Entonces, yo lo voy a escribir de esta forma. Velocidad elevado al cuadrado sobre 127, ¿verdad? Multiplicado, otra vuelta, barra de división 1, que sería lo mismo, ¿no? Aquí le voy a poner barra de división Emax sobre 100 más F. ¿Por qué Emax sobre 100? Porque aquí, si se dan cuenta, Emax está en porcentaje. Entonces, para realizar las operaciones, lo divido entre 100 directamente en la fórmula. Y yo voy a poner rmin va a ser igual, me olvidaba del dist, voy a poner rmin va a ser igual, coma, a rmin, r mínimo, ¿no? A la variable. Y con eso ya hemos terminado el programa. Verificamos sintaxis y almacenamos y veamos qué tal nos funciona el programa. Entonces nos vamos a variable, curva simple, yo le pongo enter y me sale la ventana emergente, me dice introducir velocidad. En este caso yo le puedo poner 70 y me dice introducir peralte. Yo sé que entre los peraltes solo tengo que elegir entre 7 y 8. Yo le pongo 7
ok, y me dice radio mínimo y listo, me da el valor de f, me dice que es camino, me da el valor de f y me realiza la operación de radio mínimo. Ahora yo hago el mismo ejemplo, variable, curva simple, enter, introducir velocidad. Entonces yo mi velocidad la puedo cambiar, ¿no? Yo en este caso menor 80 yo le pongo 90, ok, y yo le pongo 8, ok, me dice radio mínimo y lo mismo. Como no cumple, yo sé que ya entra al parámetro de carretera, me da otro valor de f y me da otro valor de r mínimo. Y con eso ya cumpliríamos con cómo se usa el comando i para que lo vean. Y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.